cuando me devuelve, pero voy con él ahí derecha y él con el puñal ahí muy discretamente, eran las 11 y algo de la noche. Recuerdo que hay un callejón donde hay unos apartamentos y él me dice, ven, entra por aquí. Cuando yo entro por el callejón, pasaron unas personas por el frente de nosotros, pero yo no pude hablar ni decir nada porque él me tiene con el cuchillo ahí. Y él me dice, aquí no te puedo matar, vámonos y no te muevas. Dios te bendiga, la paz del Eterno sea contigo. Te habla Kendry López y para mí es un grato placer poder compartir contigo en esta plataforma. Somos Excelencia Cristiana Televisión y espero que te quede hasta el final. Realmente tenemos un testimonio que va a edificar tu vida de una manera extraordinaria y espero que pueda irte edificado. Así que hoy tenemos como invitada a una sierva que realmente ha sido rescatada de la mano de Dios, o mejor dicho, por la mano de Dios, y ella nos contará su testimonio. Con nosotros, nuestra hermana Arilady Alvarado. Aleluya. Dios te bendiga. Dios Acércate bendiga más al micrófono. Dios te bendiga más a todos los que estamos aquí y a los que están viendo este canal. En realidad son varios testimonios que tengo, pero vamos a decir donde Dios obró de manera impactante. Bien, lo primero que quisiera saber, antes de que entremos en materia, ¿verdad? Quisiera saber realmente sobre tu primer impacto con Dios, o sea, cuando Dios realmente tocó tu vida y tu corazón para entrar en acción en lo que es Dios obrando. O sea, lo que quiero decir, la primera vez que tú sentiste que Dios comenzó a trabajar Dios en tu vida antes de ser creyente. O sea, cuando Dios empezó a trabajar en mi vida, en realidad fue en cuanto a los sueños que yo tenía. Okay. Eso me dejaba impactada porque yo decía, ¿cómo yo, o sea, andando una vida de desorden, cómo ando, el Señor puede tener esos planes conmigo? Porque yo me veía haciendo milagros, o sea, el Señor haciendo milagros a través de mí. Aún yo siendo impía, sin saber nada de Dios. Yo solamente sabía que se oraba. Yo no sabía ni siquiera que había que humillarse. O sea, que uno podía hincarse. Yo oraba de manera, bueno, Señor, me presento, yo sé que hay un Dios, porque yo escuchaba que hablaban de un Dios. No porque ni siquiera tampoco me predicaban, de que mi familia no. Y muy pocas personas. Dios te bendiga. Solamente sabía que había un Dios. Pero yo tenía muchos sueños en cosas que Dios iba a hacer conmigo. Y eso me impactaba, porque yo decía, o sea, ¿cómo se va a cumplir eso? Si yo soy una persona que ando bebiendo, ando una vida de desorden. Ok. Bien, excelente. Te hago la pregunta porque ya hemos hecho prácticamente una entrevista sobre el testimonio de ella, así que visite nuestro canal, busque el testimonio de ella, de cómo Dios realmente se ha glorificado en la vida de ella, de dónde Dios la sacó. Pero hoy vamos a hablar referente a algunos impactos que tuvo ella porque la mano de Dios se glorificó de una manera tan sobrenatural que yo creo que vamos a ser bendecidos en el día de hoy. Arilady, cuéntame sobre ese testimonio que tú tienes que darle al público. Tengo un testimonio, eso me ocurrió antes de yo ser cristiana. O sea, yo ni pensaba. Eso fue 2 años antes de yo ser cristiana. Me recuerdo que yo estaba embarazada de la niña mía más pequeña, tenía 2 meses por ahí, pequeñita la barriga. Yo llego a un lugar de bebida, yo no hubiese tomado en ese día entero nada, y yo llego a un lugar y compro un vino, porque yo tomaba mucho vino a la fuerza. Y yo recuerdo, yo compro el vino y me siento en una esquina, porque yo siempre, casi siempre paraba sola, yo compartía con personas un mal día. Me siento en una esquina y empiezo a tomarme el vino. Pero yo no tengo ni idea de que alguien me puede estar mirando. Luego me tomo el vino y en la mente me dice algo como, ve a ver dónde está el papá de tu hija. Y yo empiezo, digo, déjame yo a ver dónde está el papá de mi hija. Y empiezo a caminar por una calle, que es como una subida, y voy caminando.
Y cuando voy caminando, yo recuerdo que yo le digo al Señor, porque yo no tenía dinero. Yo digo, Señor, pero ¿para dónde yo voy cuando ya voy a una distancia, subiendo la subida? Si yo no tengo ni un peso, yo no sé dónde Él está. Y le dije al Señor, si es de ti, devuélveme, porque yo no sé ni para dónde yo voy. Cuando voy caminando, que empiezo como, siento que me voy como agotando, como que me voy cansando. Cuando digo, me voy a devolver. Cuando me voy a devolver, que me giro, ahí mismo viene un joven y me pone un puñal ahí. Wow. Un puñal grande, blanquito, como una espada. Ok. Me pone el puñal ahí. Y me dice, date tranquilita, sigue caminando como que no quiere la cosa, porque si te me mueves, te mato. Pero tú lo conocías a él. Lo hubiese visto de vista, pero no hubiésemos pasado nunca palabra. No hubiésemos visto nunca, no hubiésemos tenido palabras, simplemente de vista lo hubiese visto. Luego, cuando me devuelve, pero voy con él ahí derecha y él con el puñal ahí muy discretamente, eran las 11 y algo de la noche. Recuerdo que hay un callejón donde hay unos apartamentos y él me dice, ven, entra por aquí. Cuando yo entro por el callejón, pasaron unas personas por el frente de nosotros, pero yo no pude hablar ni decir nada porque él me tiene con el cuchillo ahí. Y él me dice, aquí no te puedo matar, vámonos y no te muevas. Sigue como que no quiere la cosa. Wow. Cuando vamos caminando, subimos de nuevo para arriba, hay una casa de blog. Y él me dice, ven, vamos a entrar aquí. Cuando entramos, es una casa en construcción. Yo recuerdo que él empezó a olerme el cuerpo, la piel. Él no me tocó nunca. Él me olía así como... Como los animales. Ajá, como los animales. Cuando tú le echas una carne, él me olía, me olfateaba. Y yo le dije a él, pero no me mate porque yo no tengo dinero, yo no tengo nada. Y él me decía, a mí no me interesa ni dinero, ni hacerte, ni violarte, ni nada por el estilo. Yo solamente escuché una voz que me dijo que te matara. ¿Qué? Y yo te voy a matar. Dios mío, o sea que a él nadie lo envió. No. Nadie le pagó para que te Nada, matara. nada de eso. De la manera que él te olía el cuerpo, ¿cómo tú lo notabas? ¿Como una persona o maniática? ¿Como alguien que tenía problemas mentales o qué? Yo lo vi a él como una persona, como en realidad como que si tuviera problemas mentales. Dios mío. Sí, porque era irreconocible. Cuando yo le miraba la cara, era algo que yo no entendía. Como si estaba drogado o algo así. Sí, como si estaba drogado, endemoniado, porque uno puede percibir cuando alguien está endemoniado, Sí. aunque tú no seas cristiano, porque hay algo que es diferente. Y cuando él me olfateaba así, yo recuerdo que yo le dije, no me mate, no me viole, ni nada, pues yo pensé que él me iba a violar o algo por el estilo. Y él me dijo, yo no te voy a violar, ni te voy a poner manos, ni nada, yo te voy a matar, porque escuché que me dijeron, mátala. Dios mío. Luego que yo le dije a él, no, ok, tú me vas a matar, pero yo entiendo que fue Dios que se glorificó en ese momento, porque ya Dios sabía el propósito que tenía conmigo. Y como Satanás sabía el propósito que Dios tenía conmigo, quiso adelantársele a Dios. Wow. Pero a Dios no se le adelanta a nadie. Así es. Recuerdo que yo le dije, ok, bien, tú me vas a matar, dame tu mano. Fue algo que eso me impactó, que hoy en día todavía yo lo asimilo, me pongo a pensarlo, yo como que a veces ni lo asimilo. Y yo le dije, dame tu mano, y él me dio la mano. Y yo le dije, agárrame aquí, y luego tú me matas. ¿Cómo él te dio la mano? ¿De qué posición? Él me la dio, yo le di la mano así, y él me dio su mano, y la pusimos así. ¿Cruzaron los dedos? Cruzamos los dedos. Santo Cuando cruzamos los dedos así, la mano no empezó a temblar. A los dos. A los dos. Y cuando la mano no empezó a temblar, yo empecé a decirle muchas palabras de parte de Dios. Palabras de parte de Dios, que hoy en día yo no las recuerdo. Y las manos no temblaban así, y no bajaban el sudor. Yo veía como el sudor bajaba así de la mano. Santo Dios mío. De la mano de él y de la mano mía, y no temblaban. Y duramos un rato con la mano así. Luego, yo le digo a él, ya, tú me puedes matar, si tú quieres. Pero no recuerda qué palabra tú le decías en ese momento. Yo solamente sé que eran palabras de parte de Dios. Yo le hablaba de Dios y eran muchas palabras, cosas de parte de Dios. Pero tú no eras cristiana. No, yo no era cristiana. Te digo que eso fue un sábado
Eso fue un domingo. Y el lunes yo tenía una invitación para la iglesia. Para visitar la iglesia. Para visitar la iglesia que me hubiesen invitado. Y yo recuerdo que cuando yo le dije a él todas esas palabras de parte de Dios, el domingo, luego que el testimonio más adelante te voy a decir, el domingo, que cuando te termine te darás cuenta de lo que te voy a decir. El domingo, después que pasó todo, lo que te voy a decir ahora, él me llevó a mi casa. Y yo me recordé del domingo al lunes. Yo me recordaba de todo lo que yo le dije de parte de Dios. Pero del lunes para adelante mi mente borró. Wow. Mi mente borró. Recuerdo que cuando estábamos en la casa, que las manos no temblaban, que yo le dije, ya me puede matar, a lo que tú entiendas. Él se quedó mirándome. Y cuando él me miró, él me dijo, ¿tú eres cristiana? Yo le dije, no. Y él me dijo a mí, yo te estoy mirando desde que tú compraste el vino hasta que te lo bebiste. Dios mío. Y estaba mirándote fijamente, yo estaba al frente tuyo y tú no me veías. Y recuerdo que él me dijo, y escuché 2 veces la voz que me dijo, mátala. Ay, Padre amado. Santo Dios. Y él me dijo, tú tienes un don de convencimiento, porque yo venía ciego a matarte. Ay, Padre. Él me dijo, yo venía ciego era a matarte. Y yo le dije, pero ¿por qué si yo a ti nunca te he hecho nada? Y él me dijo, no sé, simplemente venía a matarte porque escuché que me dijeron que te mate. Dios mío, ese era un mensajero de Satanás. La Biblia dice, mi gente, que el ladrón vino a hurtar, matar y destruir, refiriéndose a Satanás. Pero que Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. O sea, que la asignación que él tenía era totalmente quitarte la vida. Sí. Aparentemente lo que tú le decías fue como de parte del mismo Dios para contrarrestar el pensamiento que él tenía o la palabra negativa que él tenía. Amén. Para ejecutar eso. Entonces, creo que la mano de Dios intervino realmente por el propósito que Dios tiene contigo. Amén. Realmente he aprendido que Dios no va a permitir que Satanás haga contigo lo que él quiera, sino lo que Dios le permita o lo que tú le permitas a Satanás en tu vida, ¿verdad? Porque hay una voluntad propia que tenemos. Cuando eso pasa, que te invitaron a la iglesia, ¿tú fuiste a la iglesia o no fuiste en la invitación que te hicieron? Sí, yo fui a esa invitación. Yo recuerdo que luego de que entramos en esa conversación, él y yo, porque luego ahí entramos en una conversación de amistad. O sea, después de ese día. Después de eso. O sea, que se vieron de nuevo. No, en ese momento entramos en una conversación Ok. de amistad. Ya luego yo puedo entender que ese espíritu salió de él. Ok. O sea, yo puedo entender que Dios puso esas palabras en mi boca. Y luego de yo hablarle esas palabras, eso fue una manifestación que hubo de parte de Dios. Aún yo no siendo cristiana, yo puedo entender que ese espíritu salió de él. Y ahí ya él era él. Dios mío, Padre. Cuando luego empezamos a hablar, él me dijo, yo te voy a llevar a tu casa para que nada ni nadie te toque. Y me quita el puñal de ahí. Porque todavía con toda la conversación que tuvimos, él me tenía el puñal ahí. O sea, ustedes hablando y él con el Y puñal yo con ahí. el puñal ahí. Cuando él me dice, yo te voy a llevar a tu casa para que nadie ni nada te toque, él entierra el puñal en la tierra. Mira. Y me dice, vamos a llevarte. Cuando él me dice, oye, eso fue una locura. Espérate, pero te hablo así en plural. Vamos a llevar. Vamos a llevarte a tu casa. Dios. O sea, que él no andaba solo. Él me dijo, vamos a llevarte. Pero él andaba automáticamente, o sea, Físicamente él andaba físicamente él solo. andaba solo. Pero espiritualmente Pero no. espiritualmente no. Cuando él me dice, vamos a llevarte, vamos bajando, caminando la calle entera. Entramos por la iglesia donde yo tenía la invitación. Cuando vamos entrando por la iglesia, yo le dije, ay, mira, a mí me invitaron para esa iglesia mañana. ¿Tú quieres venir? Y él me dijo, sí, está bien, yo voy a venir. Yo le dije, pues está bien, te espero. Y luego me lleva a mi casa. Cuando me lleva a mi casa, yo me abajo a abrir el candado. Pero me pasó algo que me impactó. O sea, abro el candado y como que hago así en la cabeza, como cuando hay una pelea de gallos que le dan en la cabeza, que el gallo se sacude. Cuando yo hago así, ahí yo vuelvo en sí. Y cuando lo miro a él, digo yo, ay Dios mío, ¿y si este hombre me mata aquí? Dios mío. Porque todavía yo estaba hablando con él y como que no era yo. Y yo miré y yo dije, ay Dios mío, ¿y si este hombre me mata aquí? Y mata a mis hijos que están ahí adentro. Ay, Padre. Abro rápido y entro y pongo el candado.
Y cuando yo me quedo mirándolo a él así, que él se va, de allá arriba de la esquina, él me hizo así, Te dijo adiós. me dijo adiós. Dios mío. Ahora, tú fuiste valiente que lo llevaste a tu casa. O sea, tú ibas como hipnotizada. Sí, Tú reaccionaste cuando estaba cuando en tu estaba en mi casa abriendo el candado. Exacto. Es decir, que posiblemente había una lucha espiritual tan grande que tú estabas bajo influencia negativa. Sí, Él mismo te dirigió y te guió a tu misma casa. sí. Luego que él se fue, ¿no lo volviste a ver nunca más? Yo lo volví a ver a él cuando tenía 7 meses de embarazo. O sea, habían pasado 7 meses. Había pasado 7 meses. Pero recuerdo que cuando él y yo tuvimos la conversación, que él me dijo, ¿tú eres cristiana o tú tienes un don de convencimiento? Yo le dije, yo no lo soy. Yo no soy cristiana, pero yo sé que yo lo voy a hacer en un futuro. Tú profetizaste que iba a ser Perdón. cristiana. Yo le dije, yo voy a hacerlo en un futuro. Bueno, pues ya luego pasó todo, voy a mi casa, pasa el tiempo, pasan los 7 meses. Cuando pasaron los 7 meses, ya yo estaba embarazada. Lo vi, pero lo vi de lejos. Y él me vio y yo andaba con el papá de mi niña y él sintió miedo. Yo no lo volví a ver hasta que yo di a luz. Ya yo estaba parida, ahí ya yo era cristiana. Ok. Cuando lo volví a ver y pude hablar con él. ¿Tú eras cristiana antes de dar a luz o después de dar a luz? Después que di a luz. Ok. Cuando lo veo, yo recuerdo que él pasó por el frente de la casa de mi suegra. Y yo lo veo, y cuando él me ve, él se asusta. Y yo le dije, mira, ven acá. Y él no quería entrar porque él le tenía miedo al papá de mi hija. Ok. Pero por motivo a qué. Porque el papá de mi hija era un delincuente. Ok, ok. Y cuando él me dice, yo le digo, ven acá, él no quería entrar. Y yo le digo, ven acá, que no pasa nada. Y yo le dije, ¿tú recuerdas algo una vez? No le quise dar a entender lo que pasó. O sea, no le dije lo que era, porque él y yo sabíamos, pero los demás que estaban ahí no. Y yo le dije, ¿tú recuerdas algo una vez que pasó entre tú y yo? Y yo te dije una palabra. Y él me dijo, sí. Yo le dije, mira, Dios te bendiga, ya yo soy cristiana. Gloria a Yo Dios. le dije, ¿tú recuerdas que yo te dije que cuando cuando tú me vieras ya ya yo iba a ser cristiana? Yo soy cristiana, Dios te bendiga. Él como que se impactó así. Se quedó como en shock. Y luego de ahí tú no le dijiste, por ejemplo, vamos a la iglesia, nunca lo invitaste a la iglesia, o le predicaste, ¿no? No, luego de ahí pasó el tiempo y pasaron 2 o 3 años cuando yo pude volverlo a ver. Cuando yo lo pude volver a ver, yo recuerdo que yo tuve un sueño con él. Y Dios me dio una palabra para él. Como que él lo amaba y todo eso. Y como ya hubiese pasado varios años que yo no lo veía, yo recuerdo que yo le dije al Señor, Señor, si es tu voluntad que yo lo vea, pues yo le dije al Señor, ¿dónde yo voy a ver ese hombre si yo no sé ni siquiera de la vida de ese hombre? ¿Y dónde vive? Y ni dónde vive, ni sé nada de él. Y yo le dije al Señor, Señor, si es tu voluntad que yo le dé la palabra que tú quieres que yo le dé, permite que yo lo vea a él. Pónmelo en el camino. Y recuerdo que cuando esa mañana, que oré así, esa madrugada, en la mañana temprano va una vecina a mi casa a hacerse rolo. Me dijo que le hiciera unos rolos. Yo me siento en la galería a hacerle los rolos. Cuando le estoy haciendo el primer rolo, yo miro para el frente y lo veo a él justamente que viene saliendo de un callejón. Cuando yo lo veo, yo me quedo con el rolo así y me quedo mirándolo. Porque fue algo demasiado rápido. El Señor lo obró rápido. Cuando lo veo, yo hago así y le digo, mira, yo quería hablarte algo de parte de Dios. Y le dije a Dios que si era la voluntad de Él, que yo te lo dijera, que tú, o sea, que te me pusiera en el frente. Y eso se lo dije a Dios ahorita. Y hoy mira dónde tú estás. Wow. ¿Qué te dijo él en ese momento? Y él me dijo, es verdad, porque él no hablaba mucho, él vivía con la cabeza baja. Y yo le dije, sí. Y ahí yo empecé a darle la palabra de parte de Dios. Él tenía vergüenza por lo que hubiese pasado años atrás. Claro. Y yo recuerdo que yo le dije a él, ven, no tenga vergüenza, no te preocupes. Y le serví y todo eso. Le serví comida y todo y empezamos a hablar. Y yo, mira, Dios te ama. Le dije a él, el Señor tiene un propósito grande contigo. Porque yo ni sabía dónde yo te iba a ver a ti. Y mira hoy donde yo te veo. Porque, o sea, tú eres importante para Dios. Y empecé a hablar de parte de Dios.
Si hubiese sido otra persona, saliera corriendo cuando ve a ese hombre, porque alguien que te intenta matar con un cuchillo, con la mentalidad de una persona que posiblemente esté drogada o esté loco, no sé, pero se sabe que está bajo influencia espiritual, demoníaca. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, simplemente lo sabemos porque nosotros que hemos estudiado las escrituras sabemos que este mundo de la materia se rige por el mundo espiritual. O sea, todo lo que se mueve en el mundo físico está controlado por el mundo espiritual. Y nadie de la nada va a decir, te voy a matar porque escuché una voz que me dijo que te mate. O sea, eso es algo muy fuerte y es de pánico realmente. Sí. Y más en una mujer. Sí. Ver a un hombre que no conoce con un cuchillo que le está apuntando en un lugar que nadie lo está viendo, eso es terrible. Eso es de película, para Sí. decirlo así. Y ver cómo tú nuevamente te encuentras con él y poder predicarle y darle palabra de parte de Dios, eso es algo divino. Sí. Es algo divino porque quien te quiso matar, tú lo tienes enfrente y en vez de tú acusarlo, llevarlo a la justicia, meterlo preso, tú le estás diciendo que Cristo lo ama. Así O es. sea, eso es un mensaje extraordinario para él. O sea, Sí. la conciencia él estaba trabajando. Sí. Luego no te viste más con él, ¿verdad? Después de ese día, nunca más lo he vuelto a ver. Nunca lo volví a ver ya después de eso. Bien, ¿qué otra cosa te sucedió cuando estaba en el mundo, que todavía no era creyente, que tú viste que la mano de Dios intervino una y otra vez? Porque yo aprendí que todo el que tiene un llamado de parte de Dios, la tiniebla lo quiere matar. Sí. Quiere hacer la vida un guiñapo, como decimos nosotros Sí. los dominicanos. Pero siempre la mano de Dios interviene. ¿Qué más pudiste ver en el mundo que Dios hizo contigo? Yo recuerdo que una vez estábamos en el kilómetro 22. De la autopista De la Duarte, autopista Duarte. República Dominicana, mi gente. Estábamos en el 22 y habíamos un grupo, un coro, como se dice, bebiendo. Estábamos bebiendo. Yo era del tipo de persona que cuando yo decía me voy, no importa la hora, yo me voy. Porque yo siempre andaba al mar. Siempre andaba con mi servillana y gilet debajo de la lengua. Yo entendía, según el enemigo me tenía en ese tiempo, que yo era como un probo. Un probo. Yo andaba con mi servillana y fui una persona que al empezar la calle tan rápido, o sea, era muy ágil. Yo era muy ágil. Yo podía identificar al delincuente a un lejos, de lejos. Y recuerdo que una vez vengo del kilómetro 22 a las 3:30 de la mañana. Y voy entrando por el kilómetro 18 de la autopista Duarte a pie. Voy entrando. Y yo le dije a la persona que andaban conmigo, yo me voy. No, Alice Lady, pero no te vayas. Yo le dije, sí, yo me voy. No, pero que no espere. Yo le dije, no, me voy y punto. Pues cuando me voy entrando para el barrio donde yo vivía. Voy caminando. Yo recuerdo que viene una guagua de frente. Y cuando viene una guagua de frente, me frena en los pies. Cuando me frena en los pies, yo me giro de una vez y me quedo mirando. Veo que vienen dos personas con una chica. Viene uno manejando y otro viene atrás con una chica. Haciéndole enciendo cosas. De todo, porque se la hubiesen llevado por ahí para un río y le hubiesen hecho un sinnúmero de cosas. La chica cuando me ve, me hace señas con los ojos así, que no me monte. Wow. Cuando yo la miro y ella me hace señas así que no me monte, el de adelante me dice, ¿quiere una bola? Y yo le dije, no. Pero yo andaba con una pistola. Cuando ahí mismo de frente viene otro carro allá, con las luces. Al chocar de frente, está de frente, entraron en discusión. Cuando ellos entraron en discusión, la muchacha que está ahí al lado abre la puerta del carro, la empuja y se manda. Y me dice, corre. Y cuando ella me dice, corre, yo cojo por la calle de la autopista y ella coge por el callejón. Ay, Dios mío. Y ya yo me la llevé lo que le estaban haciendo porque yo vi la acción. De hecho, la persona venía hasta con su ropa interior debajo y todo eso. La estaban violando. Exacto, para no ser tan clara. Y la chica le tenía la cabeza aquí. Bueno, bien, cuando ella me dice, corre, yo corro. Cuando yo empiezo a correr, yo empiezo a vocearle a ella, corre, corre, también corre. Y ellos entraron en discusión porque yo escuchaba. Y de hecho se entran a tiro. Yo escuché los tiros cuando sonaron en medio de la discusión. Wow. Pero cuando yo voy corriendo, yo escucho yo veo un señor, otro carro que me frena. Digo yo, me agarraron. Cuando me frenan, que yo miro,
es un señor, un vecino al lado de mi casa. Y él me dice, muchacha, ¿qué tú buscas a esta hora en la calle? Yo le dije, deme una bola y pisa el acelerador y vámonos. Cuando me monto, nos vamos. Él me lleva al frente de mi casa. Y cuando me lleva al frente de mi casa, yo estaba nerviosa porque yo vivía con papi y con mami. Pero viví una vida tan desordenada que papi y mami estaban durmiendo y yo en la calle. Ay, Dios mío. Y cuando me recuerdo que llego y le toco a mami me abre y yo entro currita y me acuesto. Pero llego con miedo. Al otro día me levanto y escucho que a fulano y fulano lo agarraron preso porque violaron a fulana. Ay, Yo entré en pánico. ¿Por qué entré en pánico? Porque yo no quería que me buscaran como testigo. sí, vos estabas presente. Porque yo estaba presente en el hecho. Y luego, ¿qué pasó eso? Yo no salí. Duré una semana sin salir de la casa. Y yo escuché que la muchacha empezó a tener como problemas, que eso le causó problemas en la mente y todo Trauma. eso. Sí, trauma. Y yo decía, yo no quiero que me busquen. Yo no quiero que me busquen. Y eso no lo sabía nadie. Nadie lo sabía. Ni mami, ni papi, nadie. Nada más lo sabía la joven y tú. La joven y yo. Y ellos. Hasta que luego ya ellos cayeron presos. Duraron años presos. Ella se fue del barrio. Y entonces ya ahí luego yo llegué a comentárselo a 2 o 3 personas porque ya yo me vi fuera de peligro. Wow. Pero yo entiendo que Dios intervino. ¿Por qué Dios intervino? Porque lo que le pasó a ella, eso iban a hacer yo conmigo. Santo Dios. Eso yo iban a hacer conmigo. Cuando Dios tiene un propósito con nosotros, realmente hay intervención. A veces no lo entendemos, por qué pasan las cosas, por qué interviene. A veces tampoco entendemos por qué a otro no tuvo protección, como tal vez lo tuvimos nosotros, pero sí. Dios es el único que sabe por qué de las cosas. Realmente que no entendemos. Sé que Dios está obrando, así como ha obrado en ti, está obrando en muchas personas que han visto la mano de Dios obrando en su vida, personas que nos están viendo, que han sido víctimas de atracos, de persecuciones, posiblemente de tiroteo, que han andado en ese mundo de perdición, sí. Y han estado al borde de la muerte y han visto cómo Dios ha intervenido. Yo aprendí que esto no tiene nada que ver con resguardo. Hay gente que se resguarda porque cree que el resguardo lo va a cuidar, lo va a cubrir. Realmente no. La gracia de Dios, la misericordia de Dios es lo que nos cubre, nos guarda y nos protege siempre, y no permite que nosotros caigamos en muerte, ¿verdad? Y sabemos que Dios obrando de una manera en especial. Sé que el Espíritu de Dios en este momento posiblemente está hablando, tratando con algunas personas que están viendo este testimonio como una evidencia de que realmente Dios lo está cubriendo a ellos, lo está guardando a ellos. Cuando yo no era cristiano también tuve experiencias así, donde Dios intervino y yo me preguntaba qué pasó, sí. ¿Entiendes? Y sé que muchas personas se identifican. ¿Algo más que tiene para testificarnos el día de hoy? En realidad son muchos testimonios, pero por cuestión de tiempo, perdón, voy a dar otro más, donde, o sea, lo digo para que vea cuando Dios tiene un propósito con alguien. El enemigo siempre busca la manera de cómo quitarlo del medio, porque ya hay una palabra donde ya en el cielo se desató, pero ya el enemigo lo sabe. Entonces el enemigo busca la forma de que esa palabra no se cumpla, ¿me entiendes? Yo recuerdo una vez también que yo venía de tomar de un drink, porque esa era mi vida. Un drink es un negocio de bebida. Un negocio de bebida. Esa era mi vida. De lugares de bebida, donde quiera. Porque Dios me sacó de ahí. Te sacó del alcoholismo. Del alcoholismo. Okay. Se puede decir. Recuerdo que vengo una vez de un drink y fui al drink y ese día, como nosotros decíamos antes, que no estaba de nada porque habían pocas personas. Y yo recuerdo que yo compré una pequeña. Cuando compro la pequeña, me la bebo y me la vengo bebiendo en el camino, justamente en la misma calle donde me pasó, donde me entró el joven. Bueno, para los que no saben lo que es una pequeña es una cerveza pequeña. Exacto. Continúa. Justamente vengo en esa calle y yo vengo caminando. Cuando vengo caminando, yo siento un hombre que viene detrás de mí. Y yo miro para atrás. Yo era una persona muy agresiva. O sea, yo creía que era un hombre igual que otro. O sea, el enemigo
me tenía esa mentalidad. Ok. Cuando yo vengo caminando, miro para atrás y me dice un hombre, ¿qué es lo que? Me decía, ¿qué es lo que tú miras? Y yo era una persona muy, muy freca, se podría decir. Y yo le dije, ¿qué es lo que de qué? Y él me dijo, ¿tú quieres que te mate? Y yo le dije, ¿qué vas a hacer tú? Tú no vas a matar a nadie. Cuando él saca una pistola y tira un tiro para arriba. Wow. Cuando él tira el tiro para arriba, que yo me giro y miro, yo me quedé frena. Cuando me freno, sigo caminando. Pero no había nadie. Nadie. Yo digo que ese tiro, que el Señor lo reprende, el enemigo lo tenía para mí. Pero Dios intervino. Porque él se veía muy decidido. Dios mío. Y cuando vengo caminando, él viene con su pistola en la mano. Nunca la guardó. O sea, por eso te digo que ese era el plan del enemigo. Porque si el plan era asustarme, pues él tiraba el tiro y la guardaba. Pero él nunca la guardó. Y caminamos una distancia. Caminamos a 4 esquinas de calles que van así. Ok. Y él con su pistola en la mano, porque la calle es larga. Eso como 50 metros más o menos, 100 metros. Sí, y cuando vamos caminando, yo recuerdo que llegamos donde había gente. Cuando llegamos donde había gente, él guarda su pistola ahí. Y yo entré por la calle que me lleva a mi casa, que por ahí era que estaba, o sea, por ahí que estaba la iglesia donde me congrego. Y yo iba caminando. Y yo nada más dije, Señor, gracias. Y recuerdo que ese día le digo a una amiga mía, que se llama Mindre, digo, Mindre, usted no sabe, me iban a matar allí. Vengo a asustar, estoy grave. Y él me dijo, ¿cómo va a ser? Yo le dije, sí, me iban a matar. Y él me dijo, ¿usted está relajando? Yo le dije, sí, me iban a matar. Luego, recuerdo que ahí fue que al otro día acepté a Cristo por miedo. O sea, eso me enseñó, me dio una enseñanza, a que cuando una persona, o sea, cuando aceptamos a Cristo tiene que ser por amor. O sea, reconocer que Jesús dio su vida por nosotros y debemos de ser agradecidos, no por miedo, porque siempre digo que cuando una persona viene por miedo, no permanece. Es así. No permanece. Yo lo intenté 2 veces por miedo y nunca permanecí. Ahora, cuando vine con un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios y le dije, Señor, necesito un cambio en mi vida. Humillada delante de la presencia del Señor, necesito que tú me cambies porque la vida que tengo sé que no te agrada. Entonces ahí hubo el cambio y ahí sí yo he podido permanecer hasta hoy. Wow, tremendo eso. ¿Cómo ha sido el trato de Dios contigo una vez más que tú entraste al camino del Señor? O sea, ¿cómo ha sido ese trato espiritualmente que tú has tenido con Dios, esa cercanía? Yo cuando vine al Evangelio, yo recuerdo que yo le dije al Señor, yo quiero enamorarme de ti, porque vine golpeada, sufrida de afuera. El enemigo por personas, del alcoholismo, de la depresión, de todo eso. El enemigo me golpeó de 1000 maneras. Entonces, cuando vine aquí, vine a refugiarme en los brazos de Cristo. Cuando vengo y me refugio en los brazos de Él, digo, Señor, yo quiero enamorarme de ti. Porque yo sentía que ya para alguien yo era importante. Wow. Que era para Jesús. Y cuando empiezo a tener experiencia bonita, orar, y recuerdo una palabra que me dio un pastor, que lo aprecio mucho, que es el mismo pastor que estaba hablando en la entrevista pasada. Él me dijo, de parte de Dios, él estaba ministrando, y él me señala, me dice, dice el Señor que tú eres su princesa. Y yo atesoré esa palabra, porque nadie me hubiese dicho princesa. Wow. Nadie me hubiese dicho que me amaba. Nadie me hubiese dicho que me quería. Para mí yo entendía que yo no le importaba a nadie, ni que nadie me quería. Y recuerdo que cuando él me dijo, dice el Señor que tú eres su princesa y me señala, yo atesoré esa palabra. Y dije, ya no acepto más rechazo ni golpe del diablo, que el Señor lo reprenda. Porque soy hija de Cristo y él me dijo que yo soy su princesa y voy a empezar a caminar como una princesa. Wow. Hay palabras que transforman la vida de la gente, Sí. ¿sabes? Una sola palabra que salga de un ministro de parte de Dios puede transformar la vida de una persona de una manera extraordinaria. Amén. Así que cuando usted sienta decir una palabra de parte de una gente, no calle. Diga la palabra, sea Cristo te ama, sea el Señor está contigo, lo que sea, que te fluya del Espíritu de Dios. Dígala, que eso realmente es como una semilla que cae en tierra y podemos ver el fruto realmente. Y aquí estamos viendo el fruto de una palabra. El Señor dice que tú eres su princesa. Tú te lo creíste y lo abrazaste, o sea, abrazaste esa palabra. Yo abracé esa palabra y la he abrazado hasta el día de hoy y la seguiré abrazando.
cuando te convertiste a Cristo, que fuiste su princesa, que te entregaste para Él, no hubo en tu vida un ataque de muerte como anteriormente. No, No, jamás. Se jamás. acabó la persecución de Se muerte. acabó esa persecución de muerte y recuerdo que cuando llegaban aflicción a mi vida, yo iba y me postraba porque tenía una guerra muy fuerte, o sea, de donde vengo, o sea, y ya empecé a caminar una vida conforme a Dios, era muy difícil para mí, pero yo venía y me postraba, lloraba y le decía al Señor, tú me dijiste que yo soy tu princesa. ¿Sabe? Te voy a hacer una pregunta que es muy importante para aquellos que están en el camino del Señor, que vienen al Señor, ¿verdad? Ya están en el Evangelio, pero se topan con circunstancias que no le esperaban. Tú vienes de un mundo de golpes, ¿verdad? Golpeada por problemas y circunstancias de la vida, pero sabemos que cuando Dios te introduce a su Evangelio, a su camino, Dios te mete en un proceso para que cambie. O sea, Dios te procesa para transformar tu carácter, tu manera de vivir y que tú no seas ya como tú antes eras, sino una nueva criatura según Dios. En el proceso que sé que Dios te introdujo, porque todo creyente no está exento a recibir proceso, todo lo vamos a pasar. En el proceso que Dios te introdujo, ¿cómo ha sido cada proceso? Por ejemplo, antes tú decías que tú eras como los hombres, que tú no le cogías cuento a nadie, si tú tenías que alterarte, te alteraba. ¿Cómo ha sido ese proceso hoy día que posiblemente te ha visto tentada? Ha sido muy difícil porque he tenido que implementar, o sea, lo que dice la palabra, ser humilde, aprender a callar, o sea, a renunciar a mí. ¿Entiendes? Yo he Exacto. tenido que aprender a renunciar a la Aris Lady que era antes, a la que se molestaba por todo. Yo he tenido que aprender y enterrar a esa mujer y decirle al Señor, necesito de tu ayuda porque siento que no puedo. O sea, ha llegado un momento donde mujeres me han provocado de tal manera Wow. que el enemigo me ha administrado, pero recuérdate de antes. Y yo le digo, el problema es que ya Cristo pagó un precio por mí y ya yo soy diferente. Wow. Si alguno está en Cristo Jesús, Nueva criatura es. las cosas viejas Y pasaron aquí y todas son aquí hechas nuevas. todas son hechas nuevas. Estamos hablando de una persona que andaba con una sevillana, o sea, con armas blancas, andaba con navaja o gilet en sus lenguas, ¿verdad? Señores, dispuesto a que el que se le enfrente, marcharle, cortarlo, ¿verdad? Y estamos viendo ahora una transformación de alguien que cuando el enemigo le pone a una gente al frente para tentarlo, para tentarla, para decirle algo negativo, que le encienda el furor de adentro, que a veces Dios que lo permite para Sí. probarnos y procesarnos, vemos que tiene que callar, porque Cristo aún en sus momentos más difíciles tuvo que callar, fue llevado como oveja al matadero y Oveja no al abrió su matadero. boca. Así que entiendo que cada uno de nosotros, Dios tiene grandes propósitos con nosotros, pero las tinieblas va a querer destruirnos, va a querer matarnos para que no alcancemos el propósito de Dios. Pero Dios tiene planes con nosotros y si nos rendimos a Él, rendimos nuestra voluntad, Él va a hacer con nosotros conforme a su voluntad y va a trabajar Amén. en nosotros. Ya para concluir, ¿qué mensaje tú le dejas a esa juventud que hoy en día están viviendo la vida como que el mundo es de ellos y que hay que vacilar hasta que nos moramos, como decimos? Bueno, mi consejo es para esa juventud que verdaderamente en el mundo no hay nada. Verdaderamente en el mundo yo no alcancé nada, fue simplemente golpe, maltrato, intenté con mi vida y todo eso. Ahora bien, cuando yo empiezo a ser feliz, se puede decir, cuando acepto a Cristo. Cuando acepto a Cristo, aunque llegara un proceso difícil, había alguien donde cuando yo digo no puedo más, ese me fortalece. Allá afuera, el enemigo, la palabra dice, vino a matar, a hurtar y a destruir. Al mismo que tú le sirves, que tú tomas, bebes y te embriagas, y que tú le estás sirviendo, no te cuida. Ojo con esto, él no te cuida, al contrario, él utiliza el escenario para intentar con tu vida. Entonces, ¿qué yo decía? Yo decía, pero yo le sirvo a alguien que verdaderamente no me cuida, yo me voy a cambiar de equipo. Yo le Exacto. voy a servir a Cristo. Cuando empecé a servir a Cristo, mi vida vino siendo diferente. Mis hijos aprendieron lo que fue un calor de madre cuando vine a Cristo. El Señor me enseñó a corregirlo, cambiar mi forma de hablarle, a no maltratarlo porque lo maltrataba. Las personas ya empezaron a verme con otros ojos.
lugares donde me cerraban las puertas fueron abiertas hoy en día. Personas que sabían mi vida anterior me decían, wow, y me dicen hoy, ¿cómo tú lo has hecho? Yo le he dicho, verdaderamente yo no lo hice, ni sé cómo ha sucedido. Ahora yo te puedo decir quién lo hizo y te lo puedo recomendar. Yo puedo tener felicidades ahora. ¿Qué le quiero dejar dicho con esto? Que busquemos de Cristo, que busquen de Cristo. El mundo de afuera, todo esto la palabra dice es pasajero. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Cristo permanecen para siempre. Amén. Aquí la única felicidad es Cristo. Tu vida cambia, te transforma. Aquellos que no, o sea, carecen de amor, aquí reciben amor. Porque hay un Dios que cuando tú le dices, Señor, yo necesito que me abrace, el Espíritu Santo, tú sientes cómo te abraza y te arropa. No hay nada mejor que servir a Cristo. Bien, mi gente, hemos llegado hasta el final. Realmente esto ha sido de gran bendición. Y para que sepan, le voy a decir esto. Yo soy testigo ocular de donde Dios ha sacado a Aris Lady porque soy su primo hermano. Es decir, que de pequeño nos conocemos y estoy contento por la maravilla que Dios está haciendo y por la maravilla que Dios va a hacer contigo que me estás escuchando. Somos Excelencia Cristiana Televisión y para nosotros ha sido un placer estar con cada uno de ustedes. Recuérdense suscribirse al canal, tocar la campanita para que le llegue las notificaciones cada vez que subamos un video y escriba en la barra de comentarios y déjenos su comentario. Gracias, Aris Lady, por estar con nosotros. Hasta la próxima.